Qué bueno es estar juntos, qué bueno es estar en torno a la palabra de Dios. Y como decía ahora Walter, cuánta necesidad tenemos del Señor. Cuánta necesidad. Y ¿sabéis qué nos sucede? Y esto nos es de la predicación, que a medida que vamos transcurriendo y vamos creciendo en los caminos del Señor, nos pensamos que como vamos creciendo, tenemos menos necesidad de Dios. Y es todo lo contrario. Cuanto más vamos creciendo, más necesitados estamos del Señor. Porque cuanto más le conocemos, más nos damos cuenta cuánto debemos ser transformados por Él. Aquel que se piensa que es un cristal limpio es porque tiene un problema de vista. Y necesita gafas espirituales. Cuanto más nos acercamos al Señor, más nos damos cuenta cuánto tenemos que ser lavados por Él. Amén. Y en esta mañana pues quisiera compartir con vosotros una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y se encuentra en el libro de Josué, un libro muy conocido, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como la había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. Así que esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta aquí la palabra del Señor. A esta meditación le he puesto como título El camino del propósito. Y vemos en este texto, como un preámbulo de este texto, es que Dios había elegido un pueblo y lo había determinado hacerlo para Él, y ese pueblo era el pueblo de Israel, que estaban como esclavos en Egipto. Entonces Dios, a través de su siervo Moisés, los libera con mano poderosa después de una esclavitud de unos 400 años, y les dice: os voy a llevar una tierra nueva, una tierra en la cual vosotros podáis tener libertad y me tengáis a mí como el Señor, como Dios. Este pueblo había experimentado milagros constantes de parte de Dios en su vida. Pero en su caminar, frente a las dificultades que se encontraban en el día a día, siempre se estaban quejando. Siempre estaban pensando en lo que les faltaba, en lo que no tenían. Veían más, echaban más la mirada atrás que no mirar hacia adelante, hacia donde Dios los había llamado. Permanecieron en queja, en incredulidad, en todas las dificultades que se encontraron. En ningún momento cambiaron. Tenían libertad, pero tenían mentalidad de esclavos. Y durante la peregrinación fueron muriendo todos los adultos que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb. Moisés, el gran libertador, el gran caudillo de Israel, contó con Josué en todo momento y fue su sucesor.
¿Y quién fue Josué? Según Números 13, Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Oseas, hijo de Nun, cuyo nombre tiene el significado de salvación. Pero que Moisés lo renombró y le puso el nombre de Josué, que significa Jehová es salvación. Josué desempeñó un papel fundamental como líder en el grupo de los 12 espías que fueron a explorar Canaán para que pudiesen entrar en esa tierra. Y fueron ellos, él y Caleb, lo único que vieron unas grandes oportunidades en esta tierra. Debido a su fidelidad y a su apertura a lo que Dios quería hacer, ellos fueron los únicos que entraron como adultos en la tierra de Canaán. Josué fue servidor de Moisés por orden de Dios. Dios le dijo a Moisés que tenía que reconocerlo como sucesor suyo para dirigir a Israel. Aunque Josué no era de cuna noble, ni tampoco era hijo natural de Moisés. Josué lideró al equipo, al ejército de Israel cuando lucharon contra los amalecitas, ahí cuando Moisés levantaba los brazos, donde Ur y Aarón levantaban sus brazos, y él era el general en el campo de batalla que estaba peleando en contra de los amalecitas. Josué asistió en el tabernáculo a Moisés durante el incidente del becerro de oro. Esto es un montón de textos extensos, no los leo porque sería muy extenso, pero tengo las citas para darlas en el bosquejo, ¿de acuerdo? Josué demostró un celo grandísimo, muy grande, por preservar la autoridad y el liderazgo de Moisés. Josué fue identificado como un varón en el cual había espíritu. El espíritu que estaba con Moisés era el espíritu que estaba con Josué, el Espíritu Santo. Y así que ahí es en ese momento en el cual Dios le habla a Moisés que tiene que hacer entrega del mando cuando él ya no esté. Y también vemos como Josué es tipo de Cristo. No sé si sabíais que Josué y Jesús significan lo mismo. Josué es Jesús en el Antiguo Testamento y Jesús es Josué en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra. Y Josué es tipo de Cristo por cuanto él es el que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, como tal y como Jesús es el que nos lleva a nosotros, dándonos libertad y nos lleva a la presencia del Padre, para poder tener libertad y calma en la presencia de Dios. Así que me gustaría compartir con vosotros unos principios y también comentar algunos paralelismos que yo encuentro en este texto, que rigieron la vida de Josué y que son vigentes en el día de hoy para que nosotros caminemos en el propósito de Dios en nuestra vida. Encontramos como Dios habla personalmente a Josué, no lo hace a través de una carta, una misiva, sino que le dice: mi siervo Moisés ha muerto, así que ahora tú eres el encargado de poder llevar a este pueblo. Dios se encargó personalmente para darle una misión. Su misión o su cometido era guiar al pueblo de Israel en un territorio hostil, en una climatología adversa, en circunstancias adversas y con un pueblo que no era fácil de guiar para poderlo introducir en nuestra nueva tierra. Aunque esa tierra era una tierra que justamente había reconocido tanto Josué como Caleb, una tierra que fluye leche, miel. Este encargo no iba a ser fácil para llevar a cabo, pero sí sería posible llevarlo a cabo porque Dios se encargaba personalmente de que así fuese esto. Así que en medio de todo este contexto, Dios le habla claramente a Josué y le dice qué es lo que Dios va a hacer, pero también le dice lo que Josué tiene que hacer. Y en primer lugar el primer aspecto que encontramos, que Dios promete acompañarle para llevar a cabo el cometido de su llamamiento. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, del desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué responsabilidad tan grande tenía el lugarteniente de Moisés. El maestro ya no estaba. Hasta entonces Josué estaba detrás del maestro y no tiene nada que ver ser el segundo con ser el primero, ¿de acuerdo? Cuando recae toda la responsabilidad sobre ti. No es lo mismo ser el segundo en una cuadrilla que ser el responsable de la cuadrilla, en el cual caen todos los marrones de parte de los jefes, ¿de acuerdo? Pero ahora él iba a ser el primero de la cuadrilla. Él iba a ser el encargado de hacer este trabajo. Él debía continuar con el propósito de Dios para su vida, pero el propósito de Dios con su vida estaba ligado a muchas otras vidas. Durante el camino del desierto, él fue siendo preparado por Dios. Toda su vida fue una escuela. Fue yendo de menos, o sea, fue creciendo en responsabilidad, de menos a más. Dios contaba con él, porque veía su corazón, veía el amor por su pueblo y también veía el amor que Josué tenía hacia Dios. Y Dios mismo le había capacitado, dándole esos dones para poder llevar a cabo esta labor y disponerla a su pueblo. El lugar donde iban a ir, Dios ya se lo había dado. Así que Dios le dice, tal y como estuve con Moisés, tú no te preocupes, yo voy a estar contigo. Aunque el trabajo sea arduo y difícil, no te preocupes, que te voy a acompañar. Y el que Dios le acompañase iba a marcar la diferencia. En el transcurso del camino iban a encontrarse con un montón de dificultades. El primer obstáculo que se encuentran es el Jordán, algo parecido al Mar Rojo, no tan grande, pero que lo pasan en seco. El segundo tiene que ver con la conquista de Jericó, donde prodigiosamente caen las murallas al toque de las trompetas. Y cuando van a la siguiente ciudad, que se llama Jai, una ciudad pequeñita, lo primero que viven, cuando se presentan los reconoceres del terreno de Josué, le dicen, mira, esta ciudad es chiquitita, no te preocupes, vamos, 3.000 personas y nos cargamos a todos. Y dice que cuando fueron allí, mataron a 36 personas, esto lo habla en el texto de Josué 7, mataron a 36 soldados y les empezó a entrar un miedo en el cuerpo. Y dice, ¿cómo puede ser que Dios está con nosotros? ¿Cómo puede ser que ya no estemos aquí sufriendo hace 2 meses que están cruzando el Jordán? Y ya estamos aquí todos preocupados porque, mira, Dios está con nosotros, no vamos a tener aquí a nadie que nos venza, y resulta que nos encontramos con alguien que nos vence. Pero ¿por qué no vencieron? Porque según Josué, capítulo 7, versículos 4 al 6, cuando fueron a conquistar Jericó, un tal Acán, alguien de la familia, no me acuerdo el nombre de la familia, uno de una familia de las 12, las 12 tribus, tomó algo que Dios había prohibido que tomasen, unos tesoros dedicados a los dioses paganos. Ellos tenían la prerrogativa de parte de Dios de no tomar esto, sino no llevarlo, dejarlo allí. Entonces, este pecado hizo que se encontrasen con el primer obstáculo y que fuesen derrotados en primera instancia. Y esto a mí me habla, en este primer paralelismo que quiero hacer, que aunque Acán robó algo que estaba prohibido de parte de Dios, cometiendo un pecado de desobediencia, que aparentemente lo había metido bajo su tienda y aparentemente solamente le afectaba a él, la realidad es que no fue así. La realidad es que 36 hombres murieron por culpa de él, por causa de su pecado.
Y esto me habla de que nosotros hoy día podemos pensar que vivir y acariciando el pecado solamente nos afecta a nosotros. Aquello que hacemos en la intimidad, cuando nadie nos ve, nos pensamos que no tiene mayor trascendencia. Pero mi querido hermano, hermana, sí que tiene mucha trascendencia, porque Dios odia el pecado en todas sus formas, y no solamente me afecta a mí, sino que afecta a toda mi familia. Y este es un principio espiritual que nosotros tenemos que tener presente, que lo que yo hago que no agrada a Dios afecta a mi familia, afecta a que muchas veces los cielos están cerrados por causa de mi pecado. ¿Amén? ¿Lo tenemos claro? Y esto es algo en lo cual el Señor nos llama a ser conscientes y beligerantes en contra del pecado. Dios nos ama profundamente y Dios tiene propósito para nuestras vidas. Y Dios está buscando hijos e hijas que se toman el pecado bien en serio, que no juegan con él. Si quieren abrazar algo o a alguien, no es el pecado, sino que abrazan a Dios. Y este es uno de los paralelismos que quiero sacar. Cualquier cosa que tú hagas que no agrade a Dios afecta a toda tu familia. Y tenemos una gran responsabilidad. El encargo que tenía Josué era un encargo de guiar al pueblo de Israel en medio del desierto. Tú y yo no tenemos ese encargo de guiar al pueblo de Israel en medio del desierto. Lo sabíamos, ¿no? No es nuestro encargo. Pero sí que tenemos que tener presente que nos encontramos en un tiempo de lucha y de conquista personal, que Dios quiere transformar nuestro ser, trabajar en nuestro interior para tener el control, para ser el Señor de nuestras vidas y que podamos vivir en la libertad que Él nos ha llamado a vivir, no como el pueblo de Israel que vivía preso y no pudieron experimentar la entrada a la tierra prometida. Hay mucha tierra que conquistar en nuestros corazones, porque si bien hemos ido creciendo en el Señor, todavía estamos enfermos. Por eso estamos aquí, porque los sanos no van al Señor, aquellos que se consideran sanos. Y nosotros necesitamos decir que estamos siendo sanados por el Señor. ¿Amén? No te olvides de esto. Somos enfermos patológicos crónicos, porque el pecado sigue morando en nosotros, sigue. Y aquel que dice que, bueno, ya soy un poco mejor persona que antes, bueno, está bien, menos mal que es un poco mejor persona que antes. Pero no te conformes con ser un poco mejor persona. No nos conformemos con ser un poquito mejor hijos. Avancemos y seamos todo aquello que Dios anhela que seamos. No podemos perder de vista los propósitos de Dios para nuestra vida. Él quiere transformar nuestro interior, pero también quiere darnos el propósito de ser luz y sal en este contexto. Y si vivimos abrazando nuestras dolencias, si vivimos abrazando nuestro pecado, si vivimos abrazándonos a nosotros, por descontado que no vamos a llevar los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios nos ha sacado de la esclavitud para vivir en libertad. Ya no estás predeterminado a pecar, ¿lo sabes? Es una pasada. No estamos predeterminados. Una cosa es los pecados que harás involuntariamente por desconocimiento, que de eso ya ninguno de nosotros estamos exentos, pero sí que estamos libres de cometer pecados voluntariamente. ¿Y cuántos dicen de manera esto? Amén. Voluntariamente, porque tenemos otro Señor, porque hay otra nueva naturaleza en nosotros, que nosotros decidimos darle. ¿Quién tiene el primer lugar en nuestras vidas? Dios también quiere producir cambios profundos en nuestro ser. Quiere transformar nuestro carácter para que nuestro carácter cada día sea más como el de Cristo. Si hay algo que agrada a Dios de un hijo, es cuando ese hijo se parece a Jesús. Porque eso es lo que agrada a Dios. Hijos que son dependientes y que se dejan transformar por Dios. Y otro propósito que Dios nos ha llamado a tener en cuenta es un llamado a ser personas de oración, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todo principado y potestades del aire. Personas que mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, somos personas que estamos
abiertos y dispuestos con los anteojos, los prismáticos, viendo cómo el enemigo quiere destrozar este mundo y cómo también el enemigo quiere destrozar nuestras vidas y nuestras familias para que perdamos de vista el propósito que nosotros tenemos. Así que Dios está queriendo que seamos gente vigilante, que están despiertos, no que están durmiendo. Gente abierta a lo que Dios quiere hacer en su vida y Él a través de ellos. Dios quiere producir un cambio en nosotros para que sepamos que somos hijos de la promesa, que somos hijos del amor de Dios, que somos hijos de la gracia de Dios, que somos hijos de la misericordia de Dios en este mundo, que no somos de este reino, que somos hijos de un reino invisible que forma parte o que se materializa cuando tú y yo hacemos material estos principios. Por descontado que Dios es más grande que nosotros y Él se mueve de otras maneras mucho más allá de nuestras limitaciones, porque si no estaría Él muy limitado. Nosotros somos hijos del reino de Dios, ese reino invisible que se quiere visibilizar en nosotros. Dios quiere que tengamos presente que la presencia de su Espíritu Santo está con nosotros siempre. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hay batallas en la vida que vamos a enfrentar y muchas de ellas vamos a ser derrotados. ¿Has perdido alguna batalla? O solamente he sido yo. Bueno, menos mal que me he perdido a mí mismo. No. Sí, hemos perdido batallas. Pero no somos personas que se conforman con la derrota. Somos personas que estamos dispuestos a, si que hemos fallado, si hemos sido derrotados, a levantarnos en el poder del Señor, sabiendo que el Señor está con nosotros, cruzando los desiertos, cruzando los valles, levantándonos en contra de los obstáculos, porque queremos que Dios haga su obra en nosotros. Y Él la va a hacer si nosotros estamos dispuestos. Él va a acompañarnos en todos los procesos de nuestra vida. Puedes pensar que tú estás solo en la vida. Puedes pensarlo, que nadie te ayuda. Lo puedes pensar, pero esto es una percepción engañosa del enemigo que nos lleva a vivir en aislamiento, que nos lleva a vivir pensando, ay, pobrecito de mí, que estoy solo. Cuando tú no sabes, y yo sé que si estoy aquí hoy es porque Dios ha extendido su gracia y su misericordia en el día de hoy. Y si hoy puedo comer, si hoy puedo respirar, si hoy puedo tener un lugar donde vivir, si hoy puedo tener un trabajo, si hoy puedo tener una familia, si hoy puedo gozar de salud o no gozar de salud, es porque Dios está conmigo, porque sus planes y sus propósitos son mucho más altos que los míos. Todo esto es posible llevarlo a cabo cuando sabemos que Dios está con nosotros. Amén. En segundo lugar, le dice, no solamente dice, yo voy a estar contigo. Le dice, deberás, y es el segundo aspecto, Dios insta a implicarse a Josué con todo su ser para llevar a cabo su llamamiento. Le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y sigue el versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En 4 versículos se lo dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Pero no solamente le dice esfuérzate y sé valiente, también le añade una coletilla. Le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Josué había visto cómo Dios había cumplido su parte con Moisés en el transcurso del camino desde la salida de Egipto. Estas palabras que venían ahora tenían que ver con su implicación, lo que él tenía que hacer, Josué tenía que hacer con su vida. El Espíritu de Dios estaba con Josué y lo había bendecido con dones para llevar a cabo la labor encomendada. Estos dones
que Dios le había dado no tenían como finalidad guardárselos o quedárselos para él, sino que eran para servir al pueblo, para guiarlos a la buena tierra. Porque su llamamiento era más grande que él mismo. Su llamamiento iba a bendecir a muchas personas a través de muchas generaciones. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque él necesitaría implicarse con todas sus fuerzas. Porque la labor que iba a llevar a cabo era muy grande. No era una labor que se pudiese hacer humanamente. Era una labor que se podía hacer solamente con la ayuda del Señor. Por eso, frente a esta labor le dice, aparte de esfuérzate, sé valiente, dice, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué le dice no tengas miedo ni te desanimes? Pues porque las fuerzas iban a fallar. ¿A quién le fallan las fuerzas? Un día estamos ahí, estamos a tope de power, sí, Señor, me voy a comer el mundo. Y al día siguiente el mundo está merendado. No te quieres levantar. Dices, déjame un ratito más a tu mamá. Mamá, déjame un poco más que no me quiero levantar. Nos ha comido el mundo. Porque las fuerzas fallan, los ánimos desaparecen. El temor al fracaso se hace presente en el día a día. Porque enfrentaría obstáculos más grandes que él mismo. Porque habría oposición en medio del pueblo. Pero debería tener presente las palabras que el Señor le había hablado. Esfuérzate y no te desanimes porque yo estoy contigo. Dios siempre cumple su parte. Dios siempre cumple su parte. Si Él te dice que va a estar contigo, tú no te preocupes, que Él va a estar contigo. Porque Él es fiel a su palabra. Pero quizás no la cumple muchas veces como nosotros quisiéramos que cumpla su parte. Porque los planes y los propósitos del Señor son mucho más altos y más elevados que los nuestros. A veces le decimos al Señor, mira, Señor, por aquí, yo, por aquí, ¿vale? Acotando, atajando por aquí. El Señor, como es tan simpático, tan bueno, dice, no, por aquí no. Por allí, por allí y por allí. Porque Dios que es sabio, porque Dios que conoce nuestra vida, que Él conoce nuestro interior, sabe el camino por el cual debemos transitar y cómo necesitamos ser guiados por Él. A veces cuando nos encontramos sin fuerzas, que eso nos pasa a todos, y a pesar de que este texto dice, esfuérzate, y ves, aquí dices, aquí faltan fuerzas. Dice, esfuérzate, pero ya hay fuerzas que flaquean. El Señor promete en su palabra, como dice en en Isaías. Anda, me acabo de inventar un libro, Moisés. Isaías. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. A veces nos encontramos sin fuerza, pero de la fortaleza viene de nuestro Dios. El Señor pide de nuestra parte que nosotros siempre que estemos con la disposición de avanzar, de priorizarle a Él, de creerle a Él, de no conformarnos con lo que tenemos, sino de seguir caminando, porque Él es el Dios que está dispuesto a fortalecernos. Pablo dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El camino de Timoteo era la gracia de Dios. Era el favor inmerecido de Dios. Era ese favor inmerecido que no solamente nos lleva a vivir a una eternidad con Dios, sino que nos lleva a tener unas nuevas fuerzas, un nuevo ánimo, un nuevo carácter y un nuevo propósito en nuestras vidas. Y que podemos vivir si nosotros decidimos permanecer en Cristo. La gracia de Dios es el camino de nuestra transformación y por el cual nosotros debemos caminar. Debemos poner todo nuestro ánimo, todo lo que nosotros tenemos y caminar en los propósitos que el Señor nos ha dado. Nada en Cristo se lleva a cabo por nuestras propias fuerzas naturales. Dios nos llama a hacer de todo lo que está en nuestra mano, pero nos llama a
a depender de Él en cada una de nuestras circunstancias de la vida. Pablo sabía que su debilidad, Dios se gozaba. Que su debilidad para él era una fortaleza en el Señor. Por eso sabía estar en pobreza, por eso podía estar enfrentando los diferentes obstáculos y circunstancias adversas, a pesar de lo muerto, a pesar de lo que pasó. Su debilidad fue el recurso el cual Dios usó para ser el embajador a los gentiles de su evangelio. Necesitamos que el Señor haga una obra profunda en nosotros. Necesitamos experimentar la dependencia, la debilidad. Nuestra debilidad es nuestra carne para depender del Señor más y más. A veces nos olvidamos de cuál es el propósito de nuestra vida, a lo que Dios nos ha llamado a hacer y cómo Dios nos ha llamado a vivir. Nos olvidamos que Dios nos ha capacitado para bendecir a todas aquellas personas que están alrededor nuestra. Nos olvidamos que Dios nos ha llamado a amar. Pero amar duele. ¿A que sí? Amar duele. El amor verdadero duele. El amor sacrificial duele. Nos olvidamos que estamos llamados a esto. Pero cuando nosotros ponemos nuestras debilidades al Señor, entonces somos útiles al Señor. Puede ser que tú digas, yo es que no tengo grandes talentos, grandes dones. Puede ser que digas esto, ¿no? ¿Alguien puede decir esto? Yo lo digo, por lo tanto me lo predico. Pero ¿sabes? Para Dios, eso de las cantidades no funciona de la misma manera que para nosotros. No, las matemáticas divinas no es 1 más 1, 2. Las matemáticas divinas son las que Dios quiere que sean. Por eso, 5 pececillos y 2 panes se convierte en comida para más de 5.000 personas y que sobren 12 canastas de pan. Lo que yo me pregunto por qué no salió más pescado. ¿Por qué no dejaron pan? Porque a lo mejor estaba metido dentro del pan. A lo mejor tienen bocatas de sardina. Pero Dios, las mates de Dios no tienen que ver con nosotros. Solamente habla de lo que tú tienes por la disposición del Señor. Porque eso es lo que Dios va a usar para bendecir a otros. En este caso, ese niño que había ahí con esos patencillos, pues bendijo a mucha gente. ¿Amén? Y por último, la palabra de Dios debía ser la brújula de su llamamiento. Después de decirle, esfuérzate, sé muy valiente, le dice, pero esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué que para vivir en bendición necesitaría tener presente su ley, su palabra. Dios estaba buscando un hombre que fundamentase su vida no en sus propios recursos naturales, porque Josué era un hombre capacitado militarmente. No era eso lo que estaba buscando el Señor. Estaba buscando a alguien que tenía ese don fenomenal, pero un hombre que tuviese el anhelo profundo de vivir en la palabra, de vivir en la meditación de la palabra y de vivir llevando a cabo la palabra en su vida. Josué no tendría que olvidar nunca la bendición que hay o que había, bueno, y sigue habiendo, en el obedecer la palabra del Señor. En Deuteronomio 28 encontramos el contraste que hay entre los beneficios de obedecer la palabra de Dios y la maldición que hay en la desobediencia. Encontramos como Dios le dice, si tú obedeces mi palabra, nadie te puede hacer frente. Está hablando al pueblo. Tú, las tierras en las cuales vayáis a conquistar,
tuyas serán. Tus tierras van a ser fructíferas. Tus ganados van a dar un montón de crías. Tu tierra va a ser buena. Tú vas a ser una persona próspera. Pero si, eso sí me obedeces, pero si me desobedeces, todo lo que te he dicho va a ser lo contrario. Así que Dios le dice, obedece mi palabra, lleva a cabo mi palabra, que no se aparte mi palabra de ti, de tu vida, que sea hacedor de ella. Y no solamente que la observase como un montón de leyes que se tenía que llevar a cabo, sino que pudiese en la palabra encontrar el alimento que su alma necesitaba. Por eso le dice que no debería, eso es, ni ir ni a diestra ni a siniestra. No se debería apartar nunca la palabra de su boca y además tendría que meditar en ella. La palabra sería la brújula, por eso dice ni a siniestra, ni a derecha, ni a derecha, ni a izquierda, sería el camino por el cual no se tendrían que desviar. No sé si sabéis que hay aplicaciones para hacer excursiones, ¿de acuerdo? Hay diferentes aplicaciones que tú le dices, mira, yo no soy un gran excursionista, pero quiero irme al Puig de María, o lo que sea. Quiero ver qué excursiones hay del Puig de María donde me encuentro. Y entonces te dice, hay todas estas excursiones. Y tú eliges una y te marca el sendero. Y tú, hay una rayita verde y tú vas siguiendo el sendero, pim, 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 pim. Y mientras vas sobre la rayita verde, va fenomenal. Pero si te sales de la rayita verde, ¿sabes qué hace el móvil? Bueno, si vas con móvil, no, claro. O reloj. Empieza a hacerte... igual que los correctores de los vehículos cuando te vas a pasar de carril, ¿no? Que te dice, que te estás cambiando de carril. No, te dice, oye, que estás cambiando, estás variando el trayecto. Y entonces te dice, vuelve a tu trayecto. Y por eso le dice, vuelve, que no te vayas ni izquierda ni derecha. Hay un camino, hay un sendero, y es el que marca la palabra, y en el cual todos los cristianos estamos llamados a transitar en la vida. No solamente le dice esto, sino que dice que tiene que estar en su boca la palabra de Dios. Hablar y compartir y declarar la palabra de Dios como única verdad y como único camino. Y también le dice que tiene que meditar en la palabra. Y la palabra que utiliza tiene que ver con murmurar interiormente. Hablarse interiormente la palabra de Dios. Me encanta, no sé si habéis visto estos deportistas de élite, cuando van a hacer una carrera, por ejemplo, ¿no? Que hablan consigo mismos, ¿no? Están diciendo, va, Juegos Olímpicos, 100 metros lisos. Has estado 4 años. 4 años para correr 10 segundos, ¿vale? 4 años. Va, tú puedes. Este es el camino. Allí, solamente 100 métricos, ¿vale? Y se están arengando, ¿para qué? Para dar lo máximo y caminar en eso, ¿de acuerdo? Y ponerse las pilas. Y me llama esto y lo quiero pasar a este ejemplo. Estamos llamados no a arengarnos de esta manera, pero sí a hablarnos la palabra de Dios. Porque la palabra que nosotros nos hablamos a nosotros mismos con fe produce un efecto en nosotros. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Así que nosotros necesitamos vivir y aplicar la palabra de Dios para que todo nos salga bien. Para que todo... ¿A cuántos quieren que las cosas les salgan bien? Vamos, no hacemos las cosas para que las cosas nos salgan mal, ¿no? Sino justamente para que nos salga bien. Y ¿sabes? Y ya con esto acabo. Que el éxito según Dios no tiene que ver con el éxito según el mundo. ¿Lo sabíais esto, no? El mundo habla de bienestar, pasta, comodidad, pasártelo bien, ¿no? Hombre, si puedes ayudar a los tuyos, ayuda a los tuyos. Nada más faltaba esto, ¿no? Pero poca cosa más. Disfruta del tiempo, de este momento. No te preocupes con tantas cosas que te generan ansiedad y estrés. Pero el éxito según Dios
en la vida cristiana se mide, para mí, en estos principios, tiene que ver, una persona exitosa, según Dios, es aquella persona que llega a alcanzar los propósitos o que camina para alcanzar los propósitos que Dios ha marcado en su vida. Una persona exitosa es aquella persona que aprende a poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. En su escala de valores o en nuestra escala de valores está Dios en primer lugar. El éxito según Dios es parecernos a Cristo en toda nuestra manera de vivir. El éxito según Dios es vivir satisfechos por Él y no necesitar nada más que Él. Esto es el éxito según Dios y seguramente hay muchas más partes del éxito. No permitamos que el éxito según el mundo nos desvíe de ese caminito, de ese propósito que el Señor nos ha marcado en este tiempo. Sin duda que hay muchos impedimentos, pero el Señor está con nosotros siempre. El Señor, con su vida, ha demostrado que Él nos ama profundamente. Y en medio de nuestras dificultades, dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar de Él. Y nuestro propósito está cumplido, pleno, satisfecho, cuando nosotros estamos en Cristo, caminando tomado de su mano. Así que en esta mañana, Dios está buscando hijos e hijas que saben, que son conscientes que Dios está al lado suyo, que ponen toda la carne, que echan toda la carne en el asador para que Dios haga sus planes y sus propósitos y que hacen caso, que viven según la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Queremos cumplir con el propósito de Dios para nosotros? Dios no se ha cansado de nosotros, si no ya nos habría. Dios es un Dios paciente, misericordioso, que cada día nos permite levantarnos para que podamos disfrutar de su gloria y para que podamos disfrutar de su propósito. ¿Oramos? Señor, gracias en esta mañana por tu presencia. Muchísimas gracias por amarnos, por estar con nosotros. Gracias porque tú eres el Dios de planes y de propósitos. Gracias por tomarnos, rescatarnos del lugar donde nosotros estábamos cuando estábamos lejos de ti. Y queremos rogarte que tú nos ayudes en esta mañana, en este día, a dejarnos transformar por tu Espíritu Santo, a dejarnos llevar por Él, a este Espíritu que vive en nosotros, que muchas veces no tenemos presente, que está. Yo quiero pedirte que nos hagas conscientes de que eres Dios, que es Dios en nosotros. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a enfocarnos en ti, en todo lo que tú quieres hacer. Y ayúdanos en esta mañana, Señor, si hubiese algún hermano que ha perdido el propósito en su vida o que está despistado por otros propósitos, yo quiero rogarte que tú nos puedas reconducir en esta mañana, que puedas mostrarnos tu amor, que nosotros podamos abrir nuestros ojos al amor tuyo sobre nuestras vidas y lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Gracias por tanta misericordia que tú derramas sobre nuestras vidas y te pido que tú lo sigas haciendo, Señor, que sigas siendo paciente, aunque tú eres paciente, Señor, con nosotros. Y te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que puedas hallar corazones abiertos, sensibles, tierras buenas en nuestra vida, Señor, para ser todo aquello que tú has provisto y previsto que fuésemos en nuestra vida, Señor. Que no nos conformemos con menos, que no nos conformemos y pensemos
en pasar este tiempo de vida que tú nos has dado desapercibido, sino siendo útiles y llevando a cabo lo que tú has querido llevar a cabo, Señor. Y te lo pido en nombre de Cristo Jesús.